Hola a todos. Welcome back to my kitchen and bienvenidos a mi cocina al episodio 2 de Samantha's Kitchencita. Es junio, empieza a hacer más calor, así que hoy he decidido hacer una receta perfecta para estas temperaturas y esta temporada, que es el gazpacho andaluz. Además es una receta mucho más fácil que la última receta que hice, que fue de pestiños y rosquillas de anís. Pero no vamos a hacer cualquier receta de gazpacho. Hoy tengo como invitada a mi programa nadie más y nadie menos que la mujer que fingió ser española durante 10 años, Hilaria Baldwin. Vamos a ver el vídeo que hizo ella para un programa de televisión en Estados Unidos, en el cual comparte su receta auténtica del gazpacho. Vamos a ver cómo sale. Y mientras tanto voy a ir compartiendo con vosotros todas mis opiniones sobre este asunto. Yo soy Samantha, tu amiga americana en Sevilla, y estamos aquí de Americanas Maneras. Si no sabéis quién es Hilaria Baldwin, os explico brevemente. En primer lugar, Hilaria Baldwin se llama Hillary. Es una mujer nacida en Estados Unidos, de padres estadounidenses, de tatarabuelos estadounidenses. Nació en Boston, se crió en Boston, fue al colegio en Boston. Lo que pasa es que de chica venía aquí a España de vacaciones, ¿vale? Con su padre, con su hermano Jeremy. Y total, que resulta que hace 10 años ella empieza a decir que es de España y que nació en Mallorca. Lo dice su marido Alec Baldwin, el famoso, en televisión. My wife is from Spain. Ella, como en los momentos en el que no lo dice claro, da a entender que es española y no corrija a la gente que dice que es española. ¿Sabes lo que te quiero decir? And today with us, we have someone very special who is going to show us how to make a very authentic gazpacho. We have Hilaria Baldwin with us, so tell us. Puedes decir gazpacho. You don't have to say gazpacho, you can say gazpacho. It's very healthy, it's very easy. All you need to make sure is that you have really good tomatoes. Ok, solo tienes que asegurarte de que tengas muy buenos tomates. Ella utiliza tomates de ensalada, pero yo fui a comprar tomates de pera, porque siempre se dice que son, a lo mejor sus tomates de ensalada como tienen mejor calidad, pero aquí suelen tener menos sabor que los tomates de pera. Entonces yo directamente fui y compré tomates de pera. So, tengo 7 tomates de pera. Vamos a ver. We have very few ingredients. We have tomatoes, we have, how do you say it in cucumber? How do you say it in English? ¿Cómo se dice en inglés? Cucumber. Porque se le olvidó la palabra cucumber en su lengua materna. Pero este punto es el único en el que yo la puedo defender. Porque si ella está preparando para este programa, seguramente esté viendo recetas de gazpacho en español. Y si estás, como yo soy bilingüe, inglés-español, si estoy leyendo un montón de cosas en español y de repente tengo que hablar del mismo tema con los mismos términos en inglés, me va a venir a la mente la palabra en español. Entonces yo puedo entender por qué ella, como le sale decir pepino en vez de cucumber, porque ella ha estado leyendo recetas en español y ha estado diciendo, vale, tomates, pepino, cebolla, los ingredientes que ella va a utilizar en esta receta. Entonces esto sí que lo puedo entender. Lo que no entiendo es porque durante años hablaba inglés con acento hispano, latino. No pasa nada con el acento, pasa que tus padres no tienen este acento, que tu marido no tiene este acento, no has tenido este acento durante toda tu vida y de repente empiezas a hablar inglés con un acento como español. Es extraño. We have red pepper. We have, of course, the critical cebolla, onion. And we have
our garlic, Garlic, ajo. el ajo. We have a little bit of salt and pepper, aceite de oliva, we have Some olive oil, and we have some vinegar. Entonces los ingredientes tenemos los tomates, que son buenos, pimiento rojo, que me extraña en las recetas que suelo ver, o no llevan pimiento directamente o piden pimiento verde, como pimiento de freír, ¿sabes? Sí. Dice que por supuesto cebolla, que también es opcional, no tiene por qué llevar cebolla. Como el gazpacho es un plato, o antiguamente era un plato de, ¿cómo se llama? De aprovechamiento, de aprovechar lo que tenías. No eran muy estrictos de lo que tenía que llevar. Tomate sí, pero si no tenías cebolla no le echabas cebolla, un poco así. Si no tienes pan no le echas pan. ¿Esto está bien? ¿Cuánto? Sí, mucha cebolla. Hoy en día puedes elegir qué es lo que quieres echar al gazpacho, pero bueno, por eso hay un montón de variedad entre una receta y otra. También es opcional el pepino. ¿Cómo se dice en inglés? Cucumber. Voy a cortar el pimiento rojo. Que oye, que me gusta el pimiento rojo y tiene un montón de cosas buenas. Pero he leído un montón de artículos sobre gazpacho para este vídeo. Y dicen que el pimiento rojo le da un sabor más dulce y puede que no te guste, you know? Ok, bueno, voy a ir probándolo y no sé cuánto me va a hacer falta, pero si necesito más, no sé si me va a gustar, pero este gazpacho me lo voy a tomar porque de verdad, como en serio hace mucho calor. Tengo así esto de pepino, esto de cebolla, esto de pimiento rojo, 7 tomates pera. No va a caer ahí. Vale. Y ajo que tengo y aceite y vinagre por ahí. Qué fácil es esta receta comparada con la de vestidos. Vale, vamos a ver qué dice mi niña. You want to peel the tomatoes, okay? Because the outside part of the tomato is a little bit too tough for the soup. Sí, hay que pelar los tomates. A nadie le gusta tener como trocito de piel en el gazpacho. Incluso hay personas que pasan luego su gazpacho por un colador para quitar todos los grumos y todas las semillas del tomate. Yo no lo hago así porque me gustan las semillas del tomate, pero no me gusta como trocito de piel en el gazpacho. Así que voy a pelar los tomates. Antes, porque he leído en otro artículo, antes el gazpacho se hacía con un mortero, pero uno grande, claro, antes de tener los robots de cocina. Pero eso es lo curioso de gazpacho, porque he estado lanzando varias encuestas a vosotros que me seguís en Instagram y en YouTube aquí, los suscriptores, para preguntarles sobre vuestras preferencias con el gazpacho y todo. Y hay un montón es que es un plato muy variado y cada familia tiene su receta. Entonces para mí esto es lo más curioso, como aprender, porque yo siempre voy a tener, y cada uno tenemos una visión, una perspectiva limitada a lo que conocemos. Así que me gusta aprender de vosotros. Muchas veces pienso que sé todo, o como pienso que lo que yo sé es toda la verdad, y no es así. No hay una sola verdad, ¿verdad? There's my filosofía del gazpacho. A little bit of cucumber, red pepper. This goes in just the way it is. It's the easiest thing. Like, you can't mess this up. Vale, está echando todo a la batidora. That's the word, batidora. Se me había olvidado. Esta es mi batidora. Es antigua, pero se porta muy bien conmigo. Es un tupper y aquí es donde voy a echar todos los ingredientes y batirlos aquí dentro. Como tengo esta batidora, voy a cortar las cosas como en trocitos más pequeños, porque si no, porque voy a estar aquí todo el día batiendo todo. Pepino, tomate, ¿veis? Cebolla, porque es demasiada, creo que voy a echar demasiado, no sé. Ay, y el pimiento rojo. Vale, ajo, yo voy a añadir un diente de ajo solo. Bueno, ya tenemos las verduras. Huele a gazpacho, está muy bien. Y ahora vamos a añadir los líquidos.
So then you're gonna put olive oil in, and you can use, I mean, when I was growing up, I think we used probably about like half a cup or something. When I was growing up, como yo de chica, dando a entender que se ha criado en España. Ni siquiera ha ido al colegio aquí, como su madre era profesora en Harvard, la universidad. Ella no podía pasar aquí el año escolar, pero vosotros que estáis en el colegio o en el bachillerato, en el instituto, en la universidad, aquí podéis aprovechar y utilizar mi código de Congle, que es una plataforma donde podéis encontrar un profesor, una profesora particular para la asignatura que te está dando problemas, y con mi código os regalan 30 minutos de clase gratis. El código está ahí abajo en la descripción. And then we have white vinegar. So this is the salad dressing. Like I said, it's a salad. We have all our salad ingredients, and then we have the dressing that we're going to put on top. We have some white vinegar that we're going to put on. And then we, of course, put a little bit of salt. Not too much because we're salt. Muy poquita sal. Ok, so aceite de oliva. Tengo una cosa super cookie para aceite de oliva, pero mira, está casi vacío. Y no la voy a rellenar para echarlo aquí, ¿sabes? En como 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé, voy a parar ahí, vale. Y he leído en artículos como mucho menos vinagre porque los tomates ya son ácidos en sí, pero no hay nada de aceite en estas verduras, por eso se echa más aceite. Bueno, luego, como dice ella, porque tiene razón, es un poco como luego vas probando y vas viendo lo que quieres añadirle. Le echa muy poca sal, me gusta la sal. No he echado nada, como media cucharada, sí, eso. Pues ya está, creo que ahora es hora de triturar, batir todo. Pimienta. Yo no suelo echarle pimienta al gazpacho, pero por nuestra invitada Hilary lo voy a hacer. Ahora a batirlo. Si lo hago así, ¿lo veis? Sí, creo que sí. Hay un montón de trozos de piel. Esto lo voy a tirar. Yo no pienso dejar esto. No me gusta. Pero si te gusta el vídeo, dale a me gusta, suscríbete si no lo has hecho todavía. Vamos a hablar un poco de las guarniciones. In the south of Spain, they'll do it with an egg. You can hard-boiled egg and cook it and cut it into little pieces, and then you can put that on top, or a little bit of bread as well. Cuando ella dijo esto de en el sur de España lo que hace la gente es cortar huevo duro y pan y ponerlo encima del gazpacho, me quedé helada, porque digo, vale, el salmorejo siempre con huevo duro y jamón, pero con un gazpacho como el que acabo de hacer, que no lleva nada ni un trocito de pan, que no tiene espesor, jamás le echaría jamón y huevo duro a este gazpacho. Yo sé que hay de vosotros que lo hacéis, os he preguntado, y como una cuarta parte de la gente dice que sí, que al gazpacho le echáis jamón y huevo duro, pero el 75% de vosotros me habéis dicho que jamás se le echa jamón y huevo duro al gazpacho. Al salmorejo sí, pero al gazpacho no. Que hay más de una manera de tomar el gazpacho, de consumir el gazpacho y de elaborar el gazpacho. Y además, como ella no ve que la mitad de la gente toma el gazpacho como una bebida en un vaso, que es como yo siempre lo tomo así, porque siempre lo he tomado así, porque suelo hacer gazpachos así, como sin nada de pan, como muy ligeros, muy aguados y tal, y como no me entra con jamón y huevo duro. No, por eso lo tomo en un vaso, como una bebida. That is amazing. Well, I was about to say, I'm like, but egg sounds delicious. No, el huevo no suena delicioso en este gazpacho. Lo siento, pero va a ser como... No. Pero cada uno a su manera. I am going to have to test this out, ladies and gentlemen, because this looks delicious. Is it done? Can I try it too? Yes, it's amazing. Oh my god. Oh, it's good. It's good.
no tiene nada de sal, es que le he echado un pellizco de sal y yo le he echado incluso un poco más y como, esto es como batir un tomate y tomártelo. No, le voy a añadir más sal. Qué decepción, tía, Hilaria. Está un poco mejor. La sal cambia todo. Con lo que yo he echado ni siquiera llega a ser como media cuchara de sal, te lo digo. Potencia el sabor. Ahora sí, vale, ahora sí, ya. El pimiento rojo no sabe demasiado fuerte, está bien. Es cierto lo que dice ella, como la gente en Estados Unidos suele asociar la comida española con el pique simplemente porque no saben distinguir la cocina española de la cocina mexicana con la que están más acostumbradas. Pero aquí en España es cierto que el pique no domina ningún plato, casi ningún plato. El pique no es algo que se suele consumir mucho aquí. Y dice que los gazpachos en Estados Unidos, como la gente le echa salsa de tabasco y salsa picante, y como no debe de tener ese sabor. Y es cierto. Otra cosa que dice es que suele como guardarlo en el frigorífico y así los sabores se van mezclando y como fortaleciéndose. ¿Se puede fortalecer un sabor? No sé, como van cogiendo más sabor y después suelen tener un sabor más equilibrado, como todos los sabores se mezclan y está muy bien. Entonces muchas gracias a vosotros por acompañarme en esta aventura culinaria. Gracias a Hilary Baldwin por hacer cosas tan locas. Dejad vuestros comentarios abajo. Sé que todo el mundo va a dejar su receta de gazpacho. Adelante, ¿vale? Y nada, muchas gracias por estar aquí. Un besito. Hasta luego.